les comentaba que todas las organizaciones tienen que cumplir con un propósito, con una necesidad común. Pues bien, cuando se realiza la aportación inicial, cuando se realiza el donativo, los primeros interesados en saber cómo va el desempeño, cómo van las actividades de la entidad, son quienes aportaron inicialmente, quienes hicieron un donativo, quienes hicieron una aportación de capital. Ellos son los primeros interesados en conocer a la empresa. Como ellos, sobre todo en las grandes corporaciones, no están al tanto de todos y comienzan a delegar, comienzan a crear áreas funcionales en la entidad, y empiezan a dar actividades, responsabilidades a otras personas, en general a la administración. Es la administración quien se encarga de entregar la información financiera a estos interesados. Pero a lo largo de la vida de la entidad, los interesados empiezan a incrementarse, comienzan a tener financiamiento por parte de los proveedores, los acreedores diversos, empiezan a tener deudas con el fisco, comienzan permítanme, al parecer todos me escuchan, por ahí el micrófono no ha de estar activo, alguien me está diciendo que no me escucha, para que verifique su micrófono. Bien, los usuarios empiezan a incrementarse, se empiezan a tener nuevas relaciones comerciales con clientes, con proveedores, empiezan a existir la necesidad de más financiamiento, de nuevos socios, de inversionistas, atracción de inversionistas. Por lo tanto, es necesario que la información empiece a fluir. ¿Y quién se encarga de llevar a cabo el proceso de la información, el procesamiento de esa información? El departamento contable. Ustedes como contadores deben de estar al tanto de cuál es el proceso que se debe llevar desde que se realiza una operación hasta que se elabora los estados financieros. Bien, por ahí saludo a los que ya están integrados. Saludo a Aimé, América, Andrea, Carlos, César, Cristal, Ingrid, Neri, Jennifer, Karen, Laura, Norma. Y en el chat me menciona Iván, Andrea, que no me escuchan. ¿Me podría indicar alguien de si me está escuchando para saber si es algo general o únicamente es con los dispositivos de ellos? Karen si me escucha, Andrea también, Aimeli C también. Por favor, coméntenles si los pueden ayudar para que tengan audio. Bien, me acerco al micrófono, tal vez sea el volumen de... Ok, continúo con la explicación. Listo. Les fui redactando una introducción porque en el proceso administrativo todas las entidades necesitan tomar decisiones de manera interna. Posteriormente, externamente, necesitan reportar cómo se encuentra ese desempeño. Y en todo el proceso administrativo es importante contar con información que le sirva al usuario para, repito, la toma de decisiones. Todas estas empresas tienen áreas funcionales y todas esas áreas funcionales, como lo son producción, como lo son compras, como lo son tesorería, finanzas en general, el área de ventas, el área de recursos humanos, necesita información confiable que les permita llevar a cabo decisiones y a su vez esas áreas van a llevar a cabo operaciones que afecten la estructura financiera de la entidad. ¿Cuál es la estructura financiera? Los activos, los pasivos, el capital. De eso se compone la estructura financiera. Y dentro de capital tenemos capital contribuido y capital ganado. El capital ganado se constituye de resultados tanto positivos, que son las ganancias, como negativos, que son las pérdidas.
Bien. Les decía que toda entidad, ya sea lucrativa o no lucrativa, debe de tener un sistema de información contable. ¿Qué es un sistema de información contable? Es todo aquello que ayude a procesar la información. Primero que nada, el personal que esté capacitado en temas de finanzas, en temas contables, que sepan cómo debe de recabar la información por medio de manuales, por medio de políticas contables, en qué momento se va a recibir la información, qué documentos necesito que se elaboren, quién va a recibir, quién se responsabiliza de cada uno de los procesos contables. Bien, incluimos softwares que procesen la información. Dependiendo el tamaño de empresa, se va a necesitar mayor equipo, se va a necesitar instalar una interfaz, es decir, que cada área funcional de la entidad lleve a cabo el proceso en el momento en que se realice la operación, el procesamiento de la información. Ejemplo, el área de ventas con un punto de venta, con un software, al momento de cada venta está registrando esas ventas y el departamento de contabilidad está observando dichas operaciones. El área de compras, el inventario, cada vez que ingresa inventario al almacén, está procesando la información en su base de datos y esto se replica al software de contabilidad. Recursos humanos, al elaborar la nómina, está llevando a cabo el proceso y esto se replica y aparece en el software de contabilidad. Todas las operaciones que realizan estos departamentos y todos los demás de la entidad, todas las áreas funcionales, se van interfazando de manera automatizada. Eso claramente en una entidad que cuenta con un capital, que cuenta con un soporte tecnológico suficiente para lograrlo. Pero nos vamos a topar con empresas medianas, pequeñas, que no tienen esa infraestructura tecnológica y que todo lo dejan a cargo del contador, que todo debemos de recabar nosotros, tenemos que crear políticas, dar una serie de instrucciones para recabar información en cada uno de los departamentos y nosotros procesar todo esto de manera casi manual. Si bien actualmente toda la contabilidad se lleva por medios electrónicos, esto, el recabar la información, no todo está interfazado por medios electrónicos. Bien, para poder llevar a cabo el procesamiento necesitamos aplicar la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Todos sabemos que la contabilidad es la técnica que se utiliza para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad y que de una manera sistemática y estructuradamente produce información. Esta información la entendemos como información financiera y que esta información financiera será útil al usuario en general para la toma de decisiones. Bien, el proceso contable lo vamos a ver en pantalla. ¿Cuáles son las fases o etapas del proceso contable por medio del cual procesaremos la información para dar como resultado final la presentación de estados financieros? El primero es identificar la operación, lo veíamos en clase. ¿Cómo vamos a identificar la operación? Una vez que la operación ocurra, ¿qué operación? Ventas, compras, préstamos, aportaciones de capital, retiros de capital, liquidación de préstamos, liquidación a proveedores, cobranza de clientes por ventas a crédito. Cualquier operación que se lleve a cabo dentro de la entidad y que esté afectando a los activos, a los pasivos y al capital, debe de tener un documento soporte que le dé la validez, que le dé la confiabilidad de que realmente sucedió la operación. Y ese documento fuente me va a permitir saber cómo y cuándo se llevó a cabo la venta, cómo y cuándo se llevó a cabo la compra de mercancía, cómo y cuándo se realizó un préstamo, se pagó el préstamo, se pagaron sueldos, la renta, la luz, etcétera. Todas esas operaciones las vamos a encontrar reflejadas en comprobantes como facturas de compra, de venta, la vamos a encontrar tal vez en un pagaré por un préstamo, lo vamos a encontrar en un recibo de nómina, lo vamos a encontrar en un contrato posiblemente, y bien, entre otros documentos, cuando nosotros realizamos el pago por medio bancario, que tenemos un cheque, un comprobante de transferencia,
podemos tener a su vez los tickets, los recibos bancarios o de las tarjetas cuando pagamos en una terminal. Eso nos va a ayudar a identificar la operación. Bien, ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Verifico el chat. Oralia, bueno, para los que llegaron, quedamos en que alzarían la mano si quieren hacer una participación. Veo que Oralia y César, les doy uso del micrófono. Oralia, ¿alguna duda, algo que quieras comentar? Hola, Oralia. Bien. Eduardo, César Eduardo. Hola, César. ¿Alguna duda que tengas hasta el momento? Bien. Continúo con la segunda etapa del proceso contable, la clasificación y ordenamiento cronológico. Una vez que tenemos el documento fuente, el documento soporte del que ya hablábamos, y a su vez vamos a clasificarlo por medio de pólizas. Las pólizas, ¿cuáles pólizas son? Pólizas cheque, pólizas de diario, pólizas de ingreso, pólizas de egreso. ¿Por qué hacemos uso de estos formatos? Son formatos individuales en los cuales por cada operación vamos a utilizar un formato. El formato, cuando lo hacíamos de manera manual, a ustedes tal vez ya no les vaya a tocar hacerlo de manera manual. Son formatos de papelería que se compraban y en una hoja registrábamos cada operación de venta, cada gasto, cada compra, etcétera. Y atrás de ese formato engrapábamos, tal cual, engrapábamos el comprobante, la factura, el cheque, el recibo bancario, etcétera. Ya no se hace eso. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de las operaciones se cuenta con un comprobante digital, ya sea un XML de la factura o ya sea un PDF, un escaneo, una fotografía. Ya todo lo vamos resguardando en las memorias internas de los equipos. Pero al momento de contabilizar es importante que le asignemos una póliza, ya sea de diario, ya sea de ingreso, ya sea de egreso, o si usamos un cheque, asignarle una póliza cheque. Todo sistema informático de contabilidad cuenta con las pólizas precargadas. Cuando uno va a realizar el registro contable, selecciona qué tipo de póliza va a utilizar, pone la descripción de la operación, la fecha, elige la fecha y realiza los cargos y abonos que ustedes hacen en sus prácticas de contabilidad en el diario. En esa póliza se registra ese asiento en particular de la operación y se adjuntan los XML que le apliquen de las facturas que le apliquen a ese movimiento. Si no hay XML, si es una operación que no tenga una factura, simplemente no se le agrega. Pero nosotros en nuestras carpetas, en nuestros documentos, debemos de tener todo lo demás que nos ayude a soportar esa operación. Bien. ¿Alguno tiene algún comentario que hacer? ¿Alguna duda? ¿Les parece que cuando tengan duda, mejor lo escriban? Porque creo que el alzar la mano en el chat por ahí nos confunde. Bien, continúo con la siguiente etapa, es ya el registro contable, lo que les decía. Una vez que se separan todas las operaciones, se separan en pólizas de diario, ingreso, egreso o en su caso de cheque, se realiza el registro contable en un programa, en un software electrónico, con únicamente registrar la operación en la póliza de manera automatizada. Podemos consultar el libro diario y el libro mayor. Nosotros en clase lo que hacíamos era hacer el libro diario a mano, hacer el libro mayor y de esa manera íbamos comparando las operaciones. No, tal vez en sus prácticas no utilizaron pólizas porque si tenemos 20 operaciones, habría que comprar 20 pólizas y es un poco costoso el estar comprando 20 formatos. Por lo tanto, nos quedábamos en diario y en mayor. Pero en un software electrónico, todo inicia desde la póliza. El registro contable de la operación es en la póliza.
se replica al diario, se replica al mayor, eso ya no lo tenemos que hacer. Eso nos facilita y nos ahorra mucho tiempo. Bien, posteriormente de los registros donde se utiliza el diario, donde se tiene el mayor, donde se inicia todo con la póliza, tenemos la elaboración de la balanza. En clase ustedes debieron, a partir del mayor, elaborar la balanza de comprobación, que es un reporte, es un resumen del libro mayor. Mientras que en el libro mayor tenemos una cuenta T por cada una de las cuentas de mayor, en la balanza vamos a tener de manera corrida un reporte, un listado, las cuentas de activo, pasivo, capital, ingreso, costo, gasto, con 4 columnas. Las primeras 2 columnas con los montos de la suma de los movimientos deudores y acreedores y de los movimientos, perdón, de los saldos deudores y acreedores. En lugar de estar viendo el mayor de 2 o 3 hojas, veo mi balanza posiblemente de una hoja. Dependiendo del número de cuentas va a ser el tamaño de nuestra balanza. Pues bien, en un sistema de registro electrónico, la balanza también se obtiene de manera automática. Únicamente hacemos la póliza y los menús me tiene que dar la posibilidad de consultar el libro diario, de consultar el libro mayor y de consultar las balanzas de comprobación y me permite el periodo de la balanza. Entonces, esa ya es una ventaja para nosotros cuando utilizamos sistemas electrónicos. Por último, los sistemas electrónicos también tienen la capacidad de elaborar estados financieros. Dependiendo la confianza que le tengan al sistema, dependiendo cómo esté configurado, es como nos va a arrojar los estados financieros. Yo lo que hago, descargo la balanza en Excel y a partir de la balanza yo elaboro en Excel mis estados financieros con los formatos que yo tengo de las empresas. Pero existe la posibilidad de generar ese formato en el programa electrónico. Ya únicamente lo podemos editar a cómo la entidad los deba emitir. Y ese es el último paso del proceso contable. Recapitulo las etapas. Primero se identifica la operación, posteriormente se clasifica y se ordena cronológicamente. En la póliza donde se clasificó la operación, se lleva a cabo el registro contable. A la par se obtiene el libro diario, libro mayor, balanza de comprobación y a partir de la balanza podemos elaborar nuestros estados financieros. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en el sistema de información contable, que todo el sistema de información contable, el objetivo es la obtención de información para reportarla a terceros, ya sea a la administración o a algún tercero al que estemos nosotros como contadores autorizados a informar. Y bien, el sistema de información contable, recordemos en clase los postulados básicos. Los postulados básicos van a regir el ambiente en que se deba basar el sistema de información contable. Los postulados son fundamentos, son verdades en cierta forma, en los cuales nosotros, criterios, podríamos también decirlo, de los cuales nosotros nos vamos a basar para el registro de las operaciones, para cómo yo, como contador, voy a llevar a cabo mis registros contables. Tomando en cuenta esas recomendaciones, esos criterios que son los postulados básicos, mi información va a tener una mayor certeza. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que quisieran realizar? Karen en el chat, todos pueden ver el chat, menciona en las prácticas, al momento de registrar las pólizas, se va viendo bien ese proceso, ocupan un software, muy bien, siempre tienen un respaldo y descargan las facturas en físico en sus carpetas correspondientes. Eso, Karen, ya es un control interno que las empresas llevan, elaboran la póliza, la imprimen y en esa impresión de póliza anexan todos los comprobantes soportes y las van guardando en carpetas por mes para así tener todo a la mano, todo físicamente. Habrá empresas que con el paso de los años dejen de hacerlo físico, sino que lo tengan de manera virtual, pero cuidado con solo tenerlo virtual, porque si se nos pierde la información y no tenemos ni un solo respaldo, imagínense lo que sucede. Si no tenemos ni una sola impresión, vamos a tener problemas porque
tendríamos que volver a contabilizar, volver a reunir toda la información, toda la documentación soporte para poder tener toda la contabilidad completa y así la elaboración de estados financieros o entregar la documentación para una auditoría, ya sea fiscal, ya sea financiera. Entonces es importante, si ustedes en las empresas en las que en algún momento vayan a realizar prácticas y en algún momento vayan a trabajar, que siempre tomen en cuenta los problemas del resguardo de información, que no se nos vaya a perder y que no tengamos un solo respaldo. Muy bien, Karen, así es como lo realizan las empresas. Bien, cualquier aportación que quieran realizar, ya saben que el chat está abierto. A partir del proceso contable, a partir de todo lo que nos ayuda el sistema de información contable en una entidad, tenemos que elaborar los estados financieros. Digamos que de todo el sistema de información contable, la estrella son los estados financieros, la información financiera. Pero recordemos quién difundió o a quién le reconocemos como padre de la contabilidad, a Luca Pacioli, al fraile Luca Pacioli, al italiano, que difundió tratados, así se les conocía, tratados en este caso de la partida doble. Ese tratado de la partida doble indicaba que podían llevar a cabo sus registros contables a través del cargo y el abono, en el cual nos daba una serie de reglas de cómo llevar un inventario, cómo llevar un control de diversas cuentas, entre otros aspectos. Ese tratado sentó las bases, por decirlo, no fue el inicio de, pero sí sentó las bases para todos, para homogeneizar, por decirlo de una manera, la profesión, o la técnica, no la profesión, sino la técnica contable. Bien, a partir de ese tratado se empieza a difundir el cargo y el abono de manera general en todas las empresas de la época. Estamos hablando de hace más de 500 años y que todavía en la actualidad se sigue usando la partida doble. Bien, a lo largo de esos años se crearon los formatos rayado de diario, esquema de mayor, las hojas tabulares, las pólizas, ¿para qué? Para apoyar a la contabilidad y que el proceso fuera más fácil, como en su momento cuando la llegada de los sistemas electrónicos que nos facilitaron por completo el procesamiento de la información contable. Pues bien, las normas de información financiera atienden a la necesidad del usuario en general para obtener información financiera de una manera estandarizada, de una manera homogénea. ¿Por qué se necesita una normatividad? Nosotros escuchamos normas como el ejemplo de las normas ISO, de las normas mexicanas, hay nacionales como internacionales, donde estandarizan algún proceso. Pues bien, la información financiera no escapa de normatividad. Las normas de información financiera se crean para regular la información que se va a presentar dentro de los estados financieros. Ese es su objetivo. Anterior a las normas de información financiera, se cuentan con los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero los principios de contabilidad generalmente aceptados eran emitidos únicamente por un órgano privado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y cada país tiene sus principios de contabilidad. Pero ¿qué sucedía cuando una empresa mexicana quería o necesitaba financiamiento de un banco de otro país, un banco europeo, un banco americano? ¿Qué sucedía? Que aquellos bancos necesitaban adaptar la información a sus principios de contabilidad, a sus principios que tenían de manera nacional, que posiblemente tenía diferencias con las mexicanas. Tenía que haber una adaptación a esos principios, a esas bases. En principios de los 2000, se crea un bloque de financieros con el objetivo de crear un solo estándar internacional. Con eso nacen las normas internacionales de información financiera, que la OCDE adopta, que todos los grupos, las agrupaciones financieras de países adoptan, y de esa manera se obliga a los participantes de la OCDE
a aplicar normas internacionales de información financiera cuando emitieran estados financieros a nivel internacional, por distintos propósitos, ya sea de financiamiento, ya sea de inversión, ya sea de relaciones comerciales, se aplican las normas internacionales de información financiera. México, como parte de la OCDE, al momento de firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que se tiene que afiliar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se obliga o se compromete a cambiar los principios de contabilidad a normas de información financiera. Y es en el año 2006 cuando se comienzan a aplicar las normas de información financiera. Pues bien, ¿quién crea las normas de información financiera? El CINIF, el Consejo Mexicano para las Normas de Información Financiera. Este consejo inicia en el año 2001, se constituye en el año 2001, empieza a tener operaciones en el año 2003, donde no nada más contadores, lo vemos en pantalla, quienes forman parte del CINIF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que son los expertos en información financiera, no en la elaboración de estados financieros, sino en el análisis financiero, quienes toman decisiones de carácter financiero, decisiones de financiamiento, de endeudamiento y demás. Ellos son los principales interesados en la información financiera, sobre todo en las empresas que cotizan en mercados de valores. Tenemos al Banco de México, que el Banco de México es el banco central del país. Cada país tiene un banco central y bien, el Banco de México es el que regula la moneda, el uso de la moneda, regula la inflación, las divisas. La Asociación de Bancos de México, que es la Asociación de Bancos Privados de México. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la asociación que agrupan esas instituciones de seguros, así como hay otra asociación de intermediarios bursátiles, Consejo Coordinador Empresarial, que es una agrupación de empresarios, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que es una agrupación, precisamente como lo indica, de hombres de negocios. Bolsa Mexicana de Valores, que es ese mercado, el primer mercado bursátil constituido en México. Tenemos la otra bolsa de valores que tiene cerca de 5 años, me parece, pero la primera fue la Bolsa Mexicana de Valores. Y como órganos de gobierno reguladores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo van a estudiar. Estas comisiones son 3 comisiones que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Son 2 comisiones encargadas de formar parte del CINIF. La CNBV conforma a todas las instituciones financieras y la de seguros y fianzas a todas las instituciones, empresas de seguros y fianzas. ¿Por qué tiene que haber una comisión que regule a estas instituciones? Me estoy saliendo un poco del tema del CINIF, pero es importante que conozcamos el alcance de estas comisiones, porque el gobierno, como eje regulador, como eje central, tiene que cuidar a su población. Si nosotros tenemos una cuenta bancaria, debemos de sentirnos seguros sobre nuestros ahorros. Por lo tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores regula a esas instituciones de crédito. Por decir algo muy general, seguros y fianzas. Nosotros, al momento de comprar un seguro de vida, de comprar un seguro contra accidentes de automóvil, contra cualquier eventualidad o pagamos una fianza, pagamos una cuota y la aseguradora en su momento tiene que responder. Entonces tiene que haber una regulación de que esas entidades nos respondan y no vayan a cometer fraudes o no vayan a caer en quiebra que haga que nuestros derechos o nuestros bienes monetarios se pierdan. Entonces, esa es la función de manera general de esas comisiones nacionales. Esas comisiones nacionales hacen uso de información financiera para otorgar un crédito, para tener una relación comercial, para otorgar un seguro, para otorgar una fianza. Dependiendo el tipo de seguro, dependiendo el tipo de fianza, nos solicitarán estados financieros. Y
Ellos son interesados en la información financiera, por lo tanto, forman parte de ese Consejo Mexicano para las normas de información financiera. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, porque es el instituto que agrupa a la mayoría de los contadores del país. Hay algunos otros asociaciones de contadores, pero la más importante en México es el IMCP. Este instituto busca cubrir los intereses de sus agremiados dentro del CINIP. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la secretaría que regula todo lo que tenga que ver con temas financieros, la Secretaría de la Función Pública, que es la que regula todas las actividades de gobierno, es la que verifica que no haya actos de corrupción, la que audita al gobierno, por decirlo de alguna manera. Y por último, en la que todos nos podemos sentir parte, permítanme un minuto. En la que todos nos podemos sentir parte, que es la ANFECA, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Esta asociación nacional agrupa a todas las facultades en la que se están formando todos esos especialistas, los contadores públicos, que van a elaborar estados financieros. En estas escuelas se forman a los ejecutivos financieros, se están formando a los administradores, que también en algún momento pudieran ser parte de la esfera financiera, de la esfera en la que se emite información financiera, o en su caso se hace uso de esta información financiera para la toma de decisiones. Por eso forma parte del CINIF. El CINIF, ¿cuál es la misión del CINIF? Establecer normas de información financiera. Ese es su objetivo principal, pero que estas NIF sean confiables, a su vez promover el uso adecuado de estas. ¿Cuál es el alcance del objetivo del CINIF? Entidades le aplica las normas de información financiera a entidades privadas que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, a entidades que coticen o no en la Bolsa Mexicana de Valores o en bolsas de valores, aseguradoras y afianzadoras, y a instituciones también con propósitos no lucrativos. Ustedes en su material ya pudieron ver cómo está integrado ese CINIF. Tenemos al Consejo Directivo, a la Asamblea de Socios, comités de vigilancia, denominaciones, técnicos, tiene un director ejecutivo, tiene subgrupos de investigación, y ellos son los encargados, todas estas áreas son las encargadas de poder elaborar las normas de información financiera, estar en contacto con los organismos internacionales de normas de información financiera, de bloques y asociaciones que tienen este mismo trabajo a nivel regional, a nivel internacional. Y bien, son el medio de contacto entre esos grupos con todos los miembros que forman parte del CINIF. Estructura de las NIF. Bien, hasta aquí alguna duda, algo que quieran comentar. Nos quedan 25 minutos todavía de la sesión. Continúo con la estructura de las NIF. Yo les elaboré, esto lo pueden encontrar en la NIF A1, las normas de información financiera, ¿cómo se van a conformar? Se conforman por las normas de información financiera como tal y sus interpretaciones, las INIF. Pero cuando inicia el proceso, cuando inicia ese proceso de transformación de principios a norma de información financiera, se contaban con boletines. Así se estaba estructurado los principios como boletines. Estos boletines pasan a ser parte de las NIF, en tanto el CINIF no los modifica y les da el formato de NIF. Es decir, los principios de contabilidad generalmente aceptados en un principio eran boletines. Cuando se crean las NIF, se cambian a normas de información financiera, pero al 2006 no todos los boletines se habían transformado a NIF. Por eso es que lo menciona como tal. Se conforman por las NIF del CINIF, por los boletines del Colegio de Contadores Públicos, perdón, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y también
por las normas de información financiera a nivel internacional que se lleguen a aplicar porque no se cuenta con una normatividad nacional en un ámbito de negocio. Es decir, nosotros de todo lo que conocemos de las NIF, sabemos qué temas existen, qué temas se pueden aplicar. Pero pudiera existir un negocio o una actividad comercial en la cual no se tenga una normatividad para regularse, para poder contabilizarse, para poder presentarse en los estados financieros. Cuando no se tiene eso, tal vez la normatividad internacional sí lo regule y se hace uso supletorio de esa norma mexicana y se aplican las normas internacionales. Por eso es que tenemos esos tres aspectos: NIF nacionales, los boletines y las NIF internacionales. Bien, ahora, de manera global, las normas de información financiera, ¿cómo van a estar compuestas? Aquí les elaboré un cuadro de cómo están compuestas esas NIF. Las NIF se componen de normas de información financiera conceptuales, que es el marco conceptual. Las NIF particulares, que van a tratar temas específicos, y las interpretaciones a las NIF, lo que ya veíamos en el primer punto en la parte de arriba. Bien, el marco conceptual ya lo tenemos muy identificado, que es la serie A, es lo que hemos estado estudiando a lo largo de las clases que hemos tenido. Por otra parte, tenemos las normas particulares. Las normas particulares las vamos a encontrar en la serie B, serie C, serie D y serie E. La serie C, ustedes las estudiaron en contabilidad intermedia, si recuerdan, cuando analizaron o estudiaron el activo, pasivo, capital, los resultados, la serie B, la serie C, perdón, y la serie D, la pudieron haber consultado. Pues bien, por último tenemos las interpretaciones. ¿Cuál es el objeto de estas? Aclarar o ampliar temas que se encuentran en una NIF, pero no se auscultan porque ya están dentro de la NIF, únicamente se aclara lo que tienen. Y las guías que se tienen, los anexos, muchas veces se auscultan. Auscultar es decir, a un proceso de estudio en el cual se apruebe dentro del CINIF, dentro de los procesos del CINIF, esas interpretaciones. Pero a su vez se pudieran tener orientaciones a las NIF, que son opcionales. Cuando se tiene la interpretación de la NIF o la aplicación de las NIF, cuando se regulan algunos temas en estos puntos, se tiene que aplicar de manera obligatoria. Pero una orientación, digamos que es un extra a lo anterior, el CINIF lo emite, es una orientación nada más, pero no es obligatorio su aplicación. Bien, ¿alguna duda, algún comentario en esto? No veo nada en el chat. Continúo. La información financiera. Ahora que ya sabemos que tenemos la base de que toda entidad debe de preparar información financiera para los usuarios de la información y que cómo se obtiene esa información financiera a través del proceso contable dentro de un sistema de información contable. Ya conocemos el proceso contable y que este proceso contable termina con la preparación de los estados financieros y que los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. Pues bien, ya conocemos de manera general que existe una normatividad que regula la presentación, la elaboración de la información dentro de los estados financieros y sus notas. ¿Qué es información financiera? Ahora debemos comprender qué es información financiera. Pues bien, hablar de información financiera es hablar de estados financieros. La NIF 1 señala lo siguiente sobre la información financiera. Es integrada por información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva. Si nosotros consultamos un estado de situación financiera, un estado de flujo de efectivo, podemos observar que es información expresada en unidades monetarias y que nos describe cómo se compone el activo, cómo se compone el pasivo, cómo se compone el capital, cómo se componen los ingresos, los costos, los gastos y todo lo que afecte a los resultados, cómo se compone ese capital contable, cómo fue
modificándose a lo largo de los ejercicios anteriores y cómo fluyó el efectivo, cómo se compone las actividades de operación, de financiamiento, de inversión. Bien, muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario en general en la toma de decisiones económicas. Esto lo podemos observar en sus estados financieros. Su manifestación fundamental, los estados financieros, y en qué se enfocan la información financiera. En proveer información que permite evaluar que el desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo. ¿Para qué quiero saber el desenvolvimiento de una entidad? ¿Para qué quiero tener elementos que me permitan saber el futuro de los flujos de efectivo? Eso va a depender de qué tipo de usuario sea, porque puedo ser un inversionista, que tengo un interés en obtener un dividendo, puedo ser un proveedor, que tengo el interés principal de vender. Pero cuando tenga la necesidad de vender a crédito, quiero estar seguro que mi cliente me vaya a pagar, o viceversa, si yo soy quien vende a crédito, si yo soy un empleado, quiero saber si la empresa me va a pagar lo que me debe en algún momento. Si yo soy un hombre clave, un trabajador clave en la empresa, quiero saber cómo está su información financiera para saber si me conviene. Que eso mucho lo hacen los financieros, más que un personal operativo, un personal de producción. También pudiera ser el gobierno, porque necesita conocer cómo se mueve la empresa que posiblemente va a auditar. Bien, eso es por mencionar algunos ejemplos. Los estados financieros son los documentos que muestran la información financiera de una entidad, con lo cual los interesados pueden evaluar su desempeño y tener juicio para tomar decisiones. Lo que veíamos, dentro de las normas internacionales de información financiera se menciona que la información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. Es decir, tomo decisiones, hago una proyección de lo que pudiera suceder con esa empresa a partir de su información, hago un análisis financiero, la evalúo, hago predicciones y llegado un momento se confirma la tendencia. Si esto sucede, yo puedo confiar en la información financiera que me muestra la empresa y a partir de ello tomar decisiones. Bien, continúo con los usuarios de la información. Recordemos que esto es algo general, por eso el nombre de la unidad, generalidades de la información financiera. Usuarios de la información, la NIF C3, que señala las necesidades que tienen los usuarios, señala cuáles son estos tipos de usuarios. Por favor, le pido, vamos a ver quién está, le pido a Andrea si si nos hace el favor de leer lo que está en pantalla de accionistas o dueños. Andrea, si nos escuchas, si nos puedes apoyar. Sí, ya tienes el micrófono activado, Andrea. Puedes activar tu micrófono. Listo, Andrea. Incluye a socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad que son directa y proporcionalmente compensados de acuerdo a sus aportaciones, entidades lucrativas. Muy bien, Andrea, gracias. Bien, aquí en la tabla les incluí en una primera columna quiénes son los usuarios que nos señala la NIF A3, y por otra parte, la misma NIF, cómo lo describe. Accionistas y dueños, lo que acaba de leer Andrea, incluye a todos esos socios, asociados y miembros que van a dar recursos económicos, posiblemente sean con los socios fundadores de alguna entidad en la cual esperan recibir a futuro un dividendo, una ganancia.
Por otra parte, tenemos a patrocinadores, los cuales, en el caso de una entidad no lucrativa, aportan el patrimonio con el cual va a iniciar operaciones la entidad. Tenemos órganos de supervisión y vigilancia, tenemos los administradores, que aquí son responsables de cumplir con los mandatos de los patrocinadores o accionistas. Ellos deben de responder lo que hicieron en determinado periodo. ¿Y cómo yo puedo informarle a los patrocinadores o accionistas mi resultado? Por medio de la información financiera. Son fuente confiable que va a hablar de mi actividad como administrador. Si yo soy un proveedor, si soy un acreedor, quiero saber, aquí me describe lo que son, pero ellos quieren saber si le podemos cumplir en el pago. Clientes y beneficiarios son los que reciben bienes o servicios de parte de nosotros, pero también quieren saber si les vamos a cumplir en caso de que ellos nos den anticipos. Nos están dando dinero, nos están otorgando su confianza, por lo tanto, por medio de la información financiera, ellos quieren saber si les vamos a cumplir con lo prometido. Por otra parte, unidades gubernamentales, contribuyentes de impuestos, organismos reguladores y por último tenemos otros usuarios. Estos otros usuarios nos incluye a nosotros que estamos estudiando a las empresas. En una primera actividad grupal les pedí que descargaran estados financieros de una de las empresas que ya tenían y que hicieran un reporte de las principales rubros de manera general. Única, sin meternos de lleno al estado financiero, de manera general, quería que demostraran ustedes que ya saben identificar cada uno de los elementos y que pueden y tienen la habilidad de redactar un párrafo a manera de informe. Entonces, nosotros como consultores, como estudiantes, estamos aprendiendo, estamos conociendo la estructura de los estados financieros reales, con valores reales, con valores actuales. Entonces, nos encontramos dentro de este grupo de usuarios. Cuando tengan oportunidad, consulten revistas especializadas en finanzas, así como hay revistas de todo tipo, de revistas especializadas en alguna ciencia, revistas especializadas en espectáculos, revistas especializadas en deportes. Existen revistas especializadas en finanzas y en negocios. Pues bien, esas revistas tienen que crear contenido y crean contenido a partir de la información de las empresas, tanto de la parte corporativa, de su parte operativa, comercial, como de la parte financiera. Entonces es importante que ustedes como contadores, si les interesa esta área financiera, no nada más de la parte de la contabilidad, si bien estamos estudiando para contabilidad, tenemos las bases para brincar a la parte de la administración financiera. Y eso sería muy bueno, que un contador brinque a esa otra área, que pase de ser el que recaba la información, registra la información, supervisa esa información, a quien toma decisiones, a quien analiza la información. Y ustedes en su carrera tienen experiencias educativas que les dan esas bases. Bien, continúo por el tiempo, que ya nos queda poquito tiempo. Objetivos de la información financiera. Ya sabemos qué es información financiera, ya sabemos qué debe mostrar la información financiera, quiénes hacen uso de la información financiera. Ahora vamos a analizar los objetivos de la información financiera. Bien, los objetivos son establecidos con base a lo que el usuario general necesita. Ya los conocemos, ya sabemos su descripción. ¿A qué se refiere un accionista? ¿A qué se refiere un proveedor? ¿A qué se refiere un organismo regulador? Pues bien, los objetivos de los estados financieros se basan en lo que él necesita saber para tomar su decisión. No lo mismo la decisión que toma un administrador, la decisión que toma un usuario en general como nosotros, la decisión que toma un organismo regulador, que la que toma un proveedor, un acreedor, un cliente. Pues bien, de manera general, se deben de cumplir todos sus intereses, porque muchas veces a nosotros como entidad, pensemos que somos la entidad, a la entidad le interesa esa relación que tiene con el tercero. Tal vez quiera un crédito del banco, el banco le pide información financiera y debe de reunir los requisitos que el banco le pida. Tal vez
quiera una relación comercial con una empresa multinacional y esa empresa multinacional le requiere información financiera. ¿Para qué? Para evaluarlo, para analizarlo y de ahí decidir si tiene o no la relación comercial. Por lo tanto, los objetivos deben de cumplir con los intereses de ese tercero. Ahora bien, debe de proporcionar para eso elementos confiables. ¿Cuáles elementos? Eh, bien, el comportamiento económico financiero de la entidad, la estabilidad y vulnerabilidad, efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento, es decir, pagarles, y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Recordemos el postulado negocio en marcha, que mientras no nos digan lo contrario, tenemos entendido que la entidad sigue creciendo, sigue teniendo operaciones y a la par sigue creciendo. Entonces, eso es lo que nos debe demostrar la información financiera. Entonces, esta doble evaluación se apoya en la posibilidad de obtener recursos y de generar liquidez y requiere de conocimiento de lo que nos muestran los 4 estados financieros. Acá abajo les muestro, me parece, no, perdón. Aquí les remarco en negrita el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable o patrimonio contable, el estado de flujos de efectivo, porque dentro de esos estados financieros se puede observar esos elementos que nos permiten, a la par de las notas a los estados financieros, a la par de la información corporativa. Por eso les pedí descarguen el archivo corporativo, porque ahí viene misión, visión, historia, valores, sustentabilidad, objetivos trazados a corto, mediano, largo plazo, todo su plan estratégico, que con ese plan estratégico, con el cumplimiento de metas y con la información, lo que me dices que estás cumpliendo, con lo que me dices en los estados financieros, debe de haber congruencia. Y a partir de ahí, observo, analizo e interpreto esa información financiera. Es un todo. La parte numérica, la parte cuantitativa, cualitativa del propio estado financiero es una parte del todo. Por eso, más adelante les muestro qué es lo que utiliza el usuario más allá de los estados financieros. Bien, continúo. La NIF A3 señala que los estados financieros deben de ser útiles para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades, es decir, con base a lo que tú me muestras de los estados financieros, yo puedo decidir si invierto en tu empresa, tomar decisiones de otorgar crédito por parte de proveedores y acreedores que esperan retribución justa, es decir, te voy a vender a crédito mercancía, necesito saber tu situación financiera, necesito saber tu desenvolvimiento para saber si te doy a crédito esperando que sí me vayas a pagar. Evaluar la capacidad de generar recursos o ingresos por sus actividades operativas. Veo que tienes mucho dinero en el banco, veo que tienes activos, pero quiero evaluar si vas a seguir generando ingresos, porque si no, tal vez no me vayas a cumplir. Entonces, esa información debe de aportar todo esto que estamos leyendo en este momento. Distinguir origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos. Pues bien, esto es parte importante de la parte del flujo de efectivo. Cómo se origina, cómo se está administrando ese efectivo, porque puedes tener muchos ingresos, puedes tener buenas utilidades, pero si tu efectivo te lo gastas todo, si con tu efectivo no liquidas, si con tu efectivo no inviertes para tu crecimiento, ¿qué estás haciendo como empresa? ¿Cuál es tu objeto como tal? Dependiendo las características, dependiendo la sustancia económica, todo se considera para tomar decisiones. Formarse juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración para formar un juicio y en qué medida ha venido cumpliendo sus objetivos, todo lo que ya habíamos platicado. Y aquí, conocer a la entidad, de la entidad, su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación de efectivo, su productividad, cambios en sus recursos, desempeño. Este inciso F es el resumen del inciso A al inciso E.
Entonces ustedes le van dando repaso a todo esto. Se aduce que los estados financieros satisfacen al usuario general si estos proveen elementos de juicio para respecto a su nivel o grado de estos factores. Cuando nosotros pasemos a la unidad 3, unidad 3, lo vamos a manejar como unidad 3, razones financieras. Vamos a evaluar la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad. Aquí nosotros vamos a conocer un poco del análisis financiero. Los estados financieros me deben dar elementos para yo poder medir estos elementos. Bien, hago una pausa para que me escriban en el chat si vamos bien, alguna duda que tengan, algún comentario. Perfecto. Recapitulo todo lo que hemos visto desde el inicio de la sesión. Observamos la necesidad de las entidades de emitir información financiera, que es parte de la administración, conocer la información y posterior a ello proporcionar información a terceros. También observamos cómo la importancia del sistema de información contable y que la contabilidad es la técnica que me permite procesar la información, llevando a cabo una serie de etapas que me permitan desde la identificación de la operación hasta la elaboración de estados financieros. Pero que estos estados financieros, esta información financiera, debe de ser regulada y debe de atender las recomendaciones de las normas de información financiera para que cumplan con características que más adelante veremos. Bien, la información financiera se plasma, veíamos, en los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? Es lo que vamos a observar a continuación. Bien, los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera, son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito general es proveer información acerca de la posición financiera. Aquí podemos ver los activos, pasivos, capital, los resultados de sus operaciones, los ingresos, costos, gastos, los cambios en su capital contable y los recursos o fuentes. Y podemos observar que la NIF nos menciona que los estados financieros muestran todos estos elementos y ya podemos ir identificando cada uno de los estados financieros. Ya podemos ver que el estado de situación financiera muestra los activos, pasivos, capital, el estado de resultados que muestra el resultado de sus operaciones, nos da a conocer los ingresos, costos, gastos. El estado de cambios en el capital o patrimonio contable nos dará a conocer las aportaciones, los retiros, las utilidades, nos dará a conocer, entre otras cosas, las reservas, y que los flujos de recursos nos muestra el origen y la aplicación del del recurso financiero, que es el efectivo. Esta información, asociada con la prevista en las notas a los estados financieros, asiste al usuario para anticipar las necesidades o generación de flujos de efectivo futuros de la entidad, en particular sobre su periodicidad y certidumbre. Bien, es importante considerar que la administración de la entidad informa al usuario general por medio de informes distintos a los estados financieros básicos, ya sea porque dicha información, inciso A, deba ser revelada por exigencia de una autoridad reguladora competente o una legislación, la revela voluntariamente porque la administración la considera útil para los usuarios, o simplemente por costumbre, porque para la entidad es importante, es una costumbre, informar acerca de algún
elemento extra a los estados financieros básicos. Esto lo podemos observar en este recuadro que ustedes pueden ver en su NIF A3 como apéndice B. Como manifestación fundamental de la información financiera, podemos entender que existen los estados financieros básicos y sus notas, pero no es solo eso. Observamos en la segunda flecha, en la segunda línea, qué es lo que comprende la información financiera, que son los estados financieros, que son información financiera complementaria y que es otra información financiera obtenida de terceros, no de la propia empresa, sino de terceros. Y aquí ustedes en los recuadros pueden ver algunos ejemplos de ellos, pero que además utiliza información no financiera, sino que información de tipo corporativo, de programas sociales, de las estadísticas de la entidad, más el lado de responsabilidad social de la entidad que la parte de desempeño y de situación financiera. Pero todo esto la utilizan los usuarios para tomar sus decisiones. Nosotros nos vamos a abocar a la primera columna en la siguiente unidad, estados financieros y sus notas. Bien, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Aquí los tenemos, la NIF A4 lo menciona, ustedes lo pueden analizar en la NIF A1 como resumen, menciona lo siguiente: estado de situación financiera, estado de resultado integral para entidades lucrativas o estado de actividades para las no lucrativas. Tenemos el estado de cambios en el capital contable para las lucrativas únicamente y tenemos estado de flujo de efectivo para las lucrativas o estado de cambios en la situación financiera para las no lucrativas. Pero que acompañado de esto tenemos, sin dejar nunca fuera, las notas a los estados financieros. Es importante que en los archivos que ustedes descargaron de las empresas de manera individual, porque si bien la actividad es en equipo, no por ser en equipo voy a dejar de leer la información. Después de los 4 estados financieros aparecen las notas. Lean de manera general, vean los puntos importantes, cómo en mi estado de situación financiera me aparece una columna con el número de nota y cómo abajo aparece la nota y expande esa línea que pudiera ser efectivo y equivalentes nota 1. Cómo la desglosa y cómo es importante conocer y no quedarnos nada más con lo que muestra el estado financiero, cualquiera de los estados financieros, sino que las notas son parte importante, parte fundamental de los estados financieros. Bien, ya ya casi terminando, regálenme otros 10 minutos ya para cerrar. Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, si bien no los vamos a estudiar de llenos, es importante estar conscientes que todas las entidades con propósitos no lucrativos que requieran fuertes cantidades de dinero, sobre todo ellas, pero no se limita a las que no, deben emitir estados financieros. En la parte fiscal, la ley obliga a las donatarias autorizadas, porque yo puedo tener una entidad con fines no lucrativos. Tal vez yo creo una escuela y apoyo y doy cursos totalmente gratuitos a personas con escasos recursos. Hago una escuela y es una escuela con propósitos no lucrativos. Pero me gusta lo que se está haciendo en esa asociación y quiero expandirlo y para eso necesito más dinero. Necesito pagarle a maestros que necesitan un sueldo tal vez. Y me acerco al SAT para crear una donataria autorizada que permita recaudar recursos de terceros y yo poder entregarles un recibo de donativo que ellos hagan deducible. En el caso de ser una donataria autorizada por el gobierno por medio del SAT, estoy obligado año con año a emitir estados financieros. Y estos estados financieros, por supuesto, deben de estar regulados o deben de estar elaborados con base a la norma de información financiera, en este caso del país. Pues bien, no dejemos y no olvidemos a las no lucrativas, que en algún momento haremos una actividad para conocer algún estado financiero de las no lucrativas. Bien, ya para terminar, ahora sí, el último punto, las características cualitativas de la información financiera. No basta con elaborar estados financieros, no basta con tener un buen sistema de información contable.
si mi información financiera que estoy preparando, que estoy mostrando, no tiene características cualitativas. Debe de cumplirlas para que el usuario confíe en ellos, para que le sea útil al usuario para tomar decisiones. Y aquí voy a leer el párrafo completo. De acuerdo a la NIF A1, la información financiera contenida en los estados financieros debe reunir determinadas características cualitativas con la finalidad de ser útil. Recordemos, este término es digamos, el punto clave de la información financiera. La información financiera se elabora ¿para qué? Para ser útil para la toma de decisiones. Se entrega para ser útil para la toma de decisiones. ¿Quién toma decisiones? Ya sabemos que los usuarios de la información. Bien, la NIF A4 señala que la utilidad como característica fundamental es la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes y que de esta característica, la utilidad, se derivan las demás, que es la que ya habíamos estudiado en clase. Confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad, la información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y otros eventos sucedidos y que el usuario en general la utiliza para tomar decisiones. Esta característica se complementa cuando la información es veraz, representativa, objetiva, verificable y cuenta con información suficiente. En la NIF, en la NIF aplicable a estas características, la NIF A4 señala y amplía el concepto de cada una de estas. Relevancia. La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Y tiene dos características asociadas, que la información va a ser relevante, es decir, va a impactar en decisiones cuando ésta tiene la posibilidad de predicción y confirmación y cuando tiene una importancia relativa. Comprensibilidad. Una cualidad esencial de la información proporcionada es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. ¿Qué sucede si yo elaboro un estado financiero personalizado a mi manera? Otra empresa realiza su departamento contable de otra manera, otra empresa de otra manera, y un usuario común quiere compararlas. Para empezar, no va a ser comprensible porque todos tienen diferentes criterios y eso ya no le sirve al usuario en general. Las normas de información marcan las pautas, marcan las reglas para que ésta sea comprensible para todos los usuarios y se cumpla con la última característica, pueda ser comparable. Para que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Pues bien, compañeros, esto es toda la información que les compartí en el apunte digital. Es información que formó parte de las actividades encargadas. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan, que alguien quiere hacer uso del micrófono? Estoy atento al chat. De momento,